Para resolver expresiones aritméticas con paréntesis, primero debemos tener en cuenta, o más bien se debe ya tener comprendida la jerarquía de operaciones, considerar también la regla de los signos y los signos de agrupación. ¿Por qué debemos ya tener comprendida la jerarquía de operaciones? Porque para resolver este tipo de expresiones, lo primero que debemos hacer es resolver las operaciones que tenemos dentro del paréntesis. Por ejemplo, en este paréntesis tenemos 2 más 3 por 4. Y aquí lo primero que debemos hacer es aplicar la jerarquía de operaciones. Y como ya explicamos en el video anterior, que la jerarquía de operaciones consiste primero en resolver las potencias o raíces, después multiplicaciones o divisiones y al final sumas y restas. Entonces, aquí por ejemplo, primero tenemos que resolver la multiplicación y después efectuar la suma. O si tenemos por ejemplo 3 al cuadrado, primero tenemos que resolver la potencia y ese resultado se lo debemos sumar al número 2. Por eso es importante que tengamos ya comprendida la jerarquía de operaciones. Porque una vez que ya sabemos cómo resolver estas operaciones utilizando la jerarquía de operaciones, entonces aquí dejamos el número 2 y multiplicamos 3 por 4, nos da 12 y finalmente se resuelve la suma. 2 más 12 es igual a 14. Y en segundo término consideramos la regla de los signos, porque en este caso tenemos acá el signo negativo. Entonces, aquí por ejemplo, 14 tiene el signo positivo y considerando la regla de los signos decimos que menos por más es menos. Nos queda menos 14. O también podemos entenderlo de la siguiente forma. Si tenemos el signo negativo antes del paréntesis, lo único que podemos hacer es cambiarle el signo al número que se encuentra dentro del paréntesis. En este caso, como el número que se encuentra dentro del paréntesis es positivo, se cambia a negativo. Si el signo del número que se encuentra dentro del paréntesis fuera negativo, entonces se cambia a positivo. O tomen en cuenta la regla de los signos. Y si el signo que tenemos antes del paréntesis es positivo, lo único que pueden hacer es cancelar el paréntesis y conservar ese número con el mismo signo. Solamente cuando tiene el signo positivo, aquí por ejemplo, si tenemos el signo positivo, pues solamente cancelamos ese paréntesis y nos queda el número con su respectivo signo. Si tenemos menos 14, por ejemplo, y acá antes del paréntesis tenemos el signo positivo, entonces nos queda menos 14, porque simplemente cancelamos el paréntesis y nos queda el número con el mismo signo. O si queremos seguir la regla de los signos como tal, entonces pues ya decimos que más por menos es menos. Y cuando tenemos más por más, nos queda más. Entonces, cualquiera de las dos formas los pueden resolver. Por eso resaltamos aquí que debemos tener en cuenta la regla de los signos. Entonces, en este caso acá tenemos negativo y el resultado nos queda negativo, menos 14. Y con respecto a los signos de agrupación, tenemos los paréntesis, corchetes y llaves. Si la expresión aritmética se encuentra agrupada considerando estos tres signos, entonces lo que debemos hacer es resolver las operaciones que tenemos dentro del paréntesis, después resolver las operaciones que se encuentran dentro de los corchetes y al final las operaciones que se encuentran dentro de las llaves. Y si la expresión aritmética no se encuentra agrupada o no tiene en consideración estos tres signos y solamente esa expresión aritmética se encuentra agrupada o compuesta por paréntesis, porque se suele tener ejemplos o expresiones aritméticas que solamente
consideran los paréntesis. Por ejemplo, a esta expresión que tenemos acá le vamos a agregar otro paréntesis. Y aquí nos vamos a dar cuenta que nos podemos encontrar expresiones aritméticas similares. Entonces, imaginemos que tenemos esta expresión aritmética. Vamos a anexarle aquí el número 3. Entonces, cuando tenemos expresiones de esta forma, lo primero que tenemos que hacer es resolver las operaciones que tenemos dentro del paréntesis interno. Este es el paréntesis interno, y una vez que ya resolvimos las operaciones del paréntesis interno, el siguiente paso es resolver las operaciones del paréntesis externo. Es decir, que por ejemplo, aquí ya resolvimos las operaciones del paréntesis interno y estamos hasta acá con 14. Y por último, se tiene que resolver las operaciones del paréntesis externo. El paréntesis externo es el que estoy resaltando de color rojo. Entonces, ahí por ejemplo, resolvemos esta operación que tenemos dentro del paréntesis externo, que es 3 menos 14, que es igual a menos 11. Y ya tenemos terminado el ejercicio si solamente tenemos paréntesis en una expresión. Y si también tenemos, por ejemplo, un número que se encuentra multiplicando con esa expresión, entonces, una vez que se resuelve la operación del paréntesis externo, finalmente resolvemos esta multiplicación. Aquí, por ejemplo, multiplicamos 2 por menos 11 y obtenemos como resultado menos 22. Entonces, teniendo en cuenta esta información, pasamos a resolver el primer ejemplo. Entonces, como dijimos que primero vamos a resolver las operaciones que tenemos dentro del paréntesis. En este caso tenemos 3 más 2 es igual a 5, que multiplica con el número 6. Y en este caso tenemos aquí una potencia. No necesariamente tenemos que bajar y reinscribir nuevamente 4 al cuadrado cuando podemos resolver esta potencia. Entonces, lo correcto o lo conveniente sería resolver esta potencia para que vayamos simplificando nuestra expresión. Entonces, 4 al cuadrado es igual a 16. Menos, y aquí resolvemos las operaciones que tenemos dentro del paréntesis. Conservamos el número 2 y multiplicamos 3 por 4, que es igual a 12. Conservamos el signo negativo y también resolvemos esta potencia. 5 al cubo es equivalente a multiplicar 5 por 5, 25, por 5 es igual a 125. Recordar que en una potencia se debe multiplicar la base por sí misma las veces que me está indicando el exponente. Y en el siguiente paso vamos a resolver esta multiplicación. Entonces, 5 por 6 es igual a 30. Conservamos 16. Conservamos el signo negativo. Protegemos con paréntesis. Y 2 más 12 es igual a 14. Menos 125. Y en el siguiente paso vamos a cambiarle el signo al número 14 porque dijimos que si hay un signo negativo antes del paréntesis, debemos cambiarle el signo al número que se encuentra dentro del paréntesis. O, si prefieren aplicar la regla de los signos, también es correcto. Menos por más es menos. Nos va a quedar menos 14. Y en esta suma la podemos resolver. O, si ustedes prefieren, conservan esta suma mientras le cambiamos el signo a este número, conservamos menos 125 y en el siguiente paso resuelven. Pero en este caso vamos a resolver esta suma. Entonces, 30 más 16 es igual a 46. Y acá dijimos que nos queda menos 14. Conservamos menos 125. Y ahora resolvemos esta suma de números negativos. Entonces,
conservamos 46 y menos 14 con menos 125 es igual a menos 139. Y finalmente resolvemos esta resta. 46 menos 139 es igual a menos 93.